Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana seguimos con nuestra exploración de julio, en realidad, pero sigo diciendo junio, y es que el tiempo se me ha pasado tan rápido este año, pero estamos centrados en el tema de identidad. Y si la semana pasada exploramos lo que es la identidad en tiempos de cambio, cuáles son nuestras oportunidades y desafíos como colectivo, precisamente hoy me gustaría que exploremos el tema de esa búsqueda, de esa escurridiza identidad colectiva. Y creo que es importante comenzar por decir qué cosa es identidad. Y muchas veces creemos que la identidad tiene que ver con quiénes somos y que quiénes somos determina cómo nos identificamos. Pero en realidad la identidad está basada más en percepción que en hechos concretos. No importa tanto en realidad quiénes somos, eh, racialmente, cuando hablamos de colectivo, ¿no? Racialmente, socialmente, circunstancias, esas son circunstancias de la vida. Lo que marca nuestra identidad es nuestra percepción, el cómo nos percibimos a nosotros mismos y cuando hablamos de identidad colectiva, cómo percibimos a los que conforman parte de nuestro colectivo, de nuestro grupo y aquellos a quienes consideramos externos a ese colectivo o a ese grupo. Entonces, hablar de una identidad colectiva es una cuestión de percepción. Y la percepción es subjetiva, la percepción además va cambiando por distintos factores y la percepción está extremadamente expuesta a ser influenciada por factores que nada tienen que ver con quiénes somos, sino tienen que ver con distintas circunstancias y distintos hechos históricos. Entonces, cuando hablamos de una identidad colectiva y la dificultad que muchos enfrentamos para encontrar esa identidad, y la facilidad con que nos encontramos muchas veces frente a una crisis de identidad. ¿Por qué es nuestra identidad colectiva, si queremos llevarlo a un, digamos, a un término actual, por qué es que nuestras identidades nacionales, por ejemplo, son tan frágiles? ¿Por qué es que a tantos países nos es difícil encontrar esa identidad nacional? ¿Qué es lo que hace que esta identidad colectiva, esta identidad nacional sea tan difícil de alcanzar? Y claro, lo que tenemos que ver es que la dificultad que tenemos es que por un lado, esta identidad colectiva, esta identidad nacional no reúne a un grupo heterogéneo, perdón, a un grupo homogéneo de individuos. Al contrario, agrupa a un conjunto de individuos heterogéneos y más allá de eso, de distintas, que conforman distintas identidades, a los cuales percibimos de distintas maneras. Si hablamos de Latinoamérica, incluso hay identidades históricamente percibidas como conflictivas, que de alguna manera son confrontacionales, que una desdice a la otra y además que es difícil para una aceptar a la otra o a las otras, porque nuevamente tenemos esta idea de que en Latinoamérica lo que hacemos es enfrentar a los pueblos originarios con los descendientes criollos o con los descendientes de inmigrantes europeos, en realidad es a lo que nos estamos refiriendo, pero dejamos en esa dialéctica, dejamos afuera a muchos. Dejamos afuera, por ejemplo, a los descendientes de inmigrantes asiáticos. Dejamos fuera de esa dinámica
a muchísimos pueblos originarios, porque cuando hablamos de ciertos países de Latinoamérica, no aceptamos que para comenzar no hay un pueblo originario. Eso es parte de un imaginario histórico o un imaginario geopolítico que constantemente se refuerza. Pero hay muchísimas identidades, hay distintas eh, poblaciones, distintas cosmovisiones que se reúnen dentro de un mismo territorio y que se distinguen de una de otra. De manera que no es solamente los descendientes de europeos frente a los pueblos originarios como si fuera uno, en algunos casos andinos, en otros casos, dependiendo del país, de distintas regiones, cuando en realidad lo que conforma este conflicto para crear una identidad nacional, sino que es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, yéndome nuevamente, porque tengo una experiencia directa con este país, yendo al caso de Perú, no se trata de solamente un conflicto entre lo costeño y lo andino, porque queda fuera todo lo que es la selva. No se trata de un conflicto entre descendientes de europeos y descendientes de pueblos o comunidades andinas, porque finalmente quedan fuera nuevamente todas las otras regiones que no se están tomando en cuenta. Queda fuera de esa polaridad, además, aquellos que son mezcla de distintas comunidades. Queda fuera, por ejemplo, los descendientes de esclavos negros, que tiene una gran influencia cultural dentro de lo que es el Perú y que es la comunidad afroperuana. Y sin embargo, cuando pensamos en la identidad nacional peruana, pocas veces consideramos a esa comunidad afroperuana. Pocas veces consideramos a esa importante comunidad Nikkei, que son los descendientes de los inmigrantes japoneses, o aquellos descendientes de inmigrantes de la China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes están conformando? ¿Quiénes son, nuevamente, como hablábamos la semana pasada? ¿Quiénes son aquellos que son visibles dentro de esta búsqueda de identidad y quiénes han quedado o han sido percibidos, han sido borrados, han sido convertidos en seres invisibles? Esa es la primera pregunta. Y ahí comenzamos, una vez que hacemos a todos visibles, creo que podemos ver cuáles son estas percepciones de identidad que conviven en armonía y cuáles son las que percibimos como estar en conflicto. Creo que esa es el primer paso hacia encontrar una identidad nacional. Y claro, yo doy el ejemplo de Perú, pero en realidad esto se puede aplicar a distintos países de Latinoamérica y a la mayoría de países, porque somos un planeta y somos una especie que migra por distintos motivos de territorio a territorio. Entonces, en este momento encontramos que tenemos un orden geopolítico que responde más o menos a lo que les estoy describiendo. Pero en realidad los movimientos migratorios llevan pues desde la existencia o la aparición del ser humano y que parte del África para de ahí ir migrando y poblando distintas partes del planeta. Entonces, estas identidades enfrentadas, estas identidades percibidas como enfrentadas, ya sea identidades que se impusieron, como aquellos que llegaron a un territorio eh, después que otro grupo establecido, ya fuera uno por migración o bien por colonización. Y ahí podemos pensar, qué sé yo, en los españoles, la colonización llevada por los ciudadanos de la Gran Bretaña,
la colonización más moderna, sobre todo el siglo XX de Estados Unidos, a través de distintos mecanismos socioeconómicos, etcétera, quienes conforman parte de esa identidad impuesta, por así decirlo, y quienes conforman una identidad originaria. ¿Y cómo se compara una con otra? Bueno, todo eso es cuestión de percepción, porque llega un punto en que el grupo es lo que es. Y que más allá de percepciones de cómo somos unos y cómo somos los otros, en algún momento debería llegarse a una amalgama y a un autoentendimiento de quiénes están conformando a, a ese grupo nacional que tiene acceso a un territorio y a sus recursos. Pero antes de entrar a esto que quiero explorarlo más adelante como posible camino hacia una identidad colectiva, quería hacer un paréntesis en qué cosa es la colonización. ¿Por qué? Porque la colonización, y aquí hay eh, o el colonialismo, ¿no? Es un término que se escucha cada vez más y más. Hay que descolonizar nuestra conciencia. Es lo que se nos dice aquellos, por ejemplo, en este momento, que no vivimos en Estados Unidos. Eh, o aquellos, sí, en este momento que se considera que la cultura hegemónica, la cultura colonizadora es la cultura estadounidense. Hay una movida ideológica, una movida, yo diría, en muchas universidades, grupos intelectuales, etcétera, que llaman hacia una descolonización mental, cultural, etcétera. Es más, la actriz, una gran actriz que justo acabamos de ver en una película que es una precuela de A Quiet Place, de El lugar silencioso, que es Lugar silencioso día uno, ¿no? Quiet Place Day One, que es Lupita Nyong'o. Ella es de origen, ella es africana, no, en este momento no podría decirles exactamente qué país, pero una gran actriz que vive hace mucho, bueno, trabaja hace muchos años aquí en Estados Unidos, y ella lo que nos dice, voy a leer textualmente su cita, es, lo que hace el colonialismo es provocar una crisis de identidad sobre la propia cultura. Y sí, definitivamente si hablamos de colonización, y nuevamente tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, tenemos desde el Imperio Romano, antes de eso, los griegos, de alguna manera, y por distintas regiones en África del Norte, Egipto, ya en épocas más modernas, hablando de la cultura occidental, nuevamente España, Gran Bretaña, Estados Unidos, de modo más reciente. La colonización son dos cosas. Uno es una expansión con un motivo netamente económico de poder tomar control de recursos que están fuera del territorio del colonizador. Pero junto con eso, no solamente viene una extracción de recursos, sino también de alguna manera viene una imposición, ya sea una imposición obligada o una imposición que se adopta por tratar aquellos que han sido colonizados de acoplarse a un nuevo orden social, pero el punto es que la colonización no solamente conlleva una extracción de recursos, sino también una imposición de una cultura ajena a la región que está siendo colonizada. Y efectivamente crea una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque es difícil poder resistirse al orden social que se está imponiendo en cualquier momento. Entonces, muchos, de alguna manera es el ejemplo que les daba la semana pasada sobre España.
Hay una gran resistencia a esta idea de lo que es Estados Unidos como el nuevo poder colonizador mundial, el primer poder mundial, el país más poderoso del mundo y hay una animosidad en torno a esta figura de Estados Unidos. Y sin embargo, tal ha sido el impacto de la influencia de Estados Unidos a nivel global durante sobre todo el siglo pasado y obviamente hasta el momento, que lo que vemos es una gran adopción de una identidad estadounidense en España. Hay una crisis de identidad en España que se vive en muchos países donde la identidad nacional o las expresiones de esta percepción de una identidad que está arraigada en, por ejemplo, en este caso de España, la lengua española, cierto tipo de música, etcétera, se ha ido diluyendo para más bien adoptar una cultura que les es importada, extraña, que es la cultura estadounidense. Desde la música hasta incluso palabras en inglés que ni siquiera se hace un esfuerzo por traducirlas al español. Entonces, si hay con la colonización viene, o el colonialismo, viene una crisis de identidad. Eso es innegable, pero lo que quisiera que pensemos es que si efectivamente antes, cuando hablábamos de colonialismo, hablábamos de países que salían a colonizar distintos territorios precisamente para utilizar, para aprovechar recursos que estaban en territorios ajenos, hoy por hoy me atrevería a decir que el colonialismo no está basado más en naciones. El colonialismo que vivimos hoy en día, creo yo, que tiene sus raíces en las corporaciones transnacionales. Y les voy a compartir un ejemplo para ver si es que con esto grafico a qué me refiero. Hace poco vi un anuncio que decía que invitaba, me imagino yo a las mujeres, pero puede haber sido a los hombres también, a recurrir a cierto producto para tener los labios perfectos. Y lo que se veía era, estos labios perfectos eran una boca carnosa, ¿no? Unos labios delineados, pero grandes y carnosos. Eh, Definitivamente no eran labios delgados, sino carnosos, no hay otra manera de describirlo. Y bueno, uno pensaría que de todas las razas y todas las razas que mayoritariamente predominan dentro de este imaginario y esta percepción que tenemos de distintas naciones y distintas identidades colectivas de cada nación, estas percepciones que tenemos de Estados Unidos, de países europeos, africanos, etcétera. Bueno, la raza, digamos, que tiene los labios más carnosos son las personas de raza negra. Y sin embargo, estos labios carnosos de la foto no eran de una persona de raza negra. Eran una persona que definitivamente, una mujer, que no es que tuviera los labios carnosos por alguna característica racial, sino por un procedimiento quirúrgico, un procedimiento de cirugía estética, cirugía plástica. Entonces, en realidad, me pareció tan interesante que los labios perfectos ya no eran como antes, digamos que cuando uno hablaba de belleza, generalmente relacionaba la belleza a una raza y generalmente esa raza estaba relacionada a una percepción, una identidad creada o imaginaria del colectivo, del país o el poder de turno, ¿no? Si hubiésemos estado nuevamente en tiempos romanos, el ideal de belleza hubiese sido femenino, una mujer de Roma. Si hubiésemos estado en tiempos
el apogeo del reino egipcio hubiese sido una mujer de la nobleza egipcia. Si hubiésemos estado, etcétera, 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 dentro, digamos que en la plenitud de los territorios y del poder español, digamos que el paradigma de belleza femenina hubiese sido una maja española. Tanto así que eso todavía queda en Latinoamérica, ¿no? Esa idea de que la mujer más hermosa no es necesariamente ni shipiba, ni andina, ni necesariamente de los pueblos originarios, sino más bien es la mujer, ya sea mestiza, pero en todo caso criolla, o que tiene rasgos más europeos, en este caso en realidad españoles, ¿no? Generalmente los paradigmas de belleza se han construido por distintos motivos y porque se relaciona mucho estos ideales con el tema de poder. Entonces estos ideales generalmente vienen por o representan precisamente a la entidad a la entidad que posee el poder. Pero en el caso de estos labios perfectos, obviamente, al ser labios artificialmente creados, al no representar a ninguna raza, a ninguna fisonomía natural con la que un ser humano haya nacido, sino totalmente creados, habría que preguntarse, ok, ¿a qué poder están representando? ¿Qué poder se representa detrás de unos labios artificialmente transformados para verse más carnosos? La industria de la cosmetología, la industria de la cirugía plástica. Y de alguna manera lo vi como una analogía al tipo de colonialismo que vivimos hoy. Hoy por hoy no vivimos en un mundo donde lo que primen sean las naciones, priman las corporaciones transnacionales. Y son los ideales que tenemos, responden al poder de las corporaciones transnacionales. Es que nos venden, por ejemplo, un ser humano modificado y que no necesariamente expresa una belleza con la cual nació, sino una belleza de acuerdo a ciertos intereses económicos, porque definitivamente hay un interés económico detrás de los millones o miles de millones de dólares que se mueven, no solamente a lo largo de o a través de servicios de cirugía plástica, sino incluso cosmetológicos, productos de belleza, etcétera. Entonces, cuando hablamos de colonialismo, sería interesante, sería importante que recordemos que colonialismo no está amarrado necesariamente a poderes geopolíticos, está amarrado a poderes socioeconómicos, a poderes económicos en realidad, y que tienen un impacto sobre el orden social. Cuando hablamos de identidad y que está estrechamente ligado a lo que son percepciones, tenemos también que considerar los factores de poder socioeconómico que están moldeando, desfigurando, posicionando nuestras percepciones hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, si hoy por hoy no es que el orden social se maneje por una cuestión sencilla de naciones, sino por una cuestión compleja de intereses económicos. Creo que es un excelente momento para preguntarnos entonces cómo nos impactan estos muros territoriales, fronterizos, que aún percibimos y que creemos que nos separan a unas comunidades de otras, a unas naciones de otras, cómo dificultan, por ejemplo, esos muros
dentro de un país, cómo dificultan esos muros el poder construir una identidad nacional. Más allá de eso, cómo dificultan esos muros imaginarios que vemos en las fronteras que separan a un país de otro, a una identidad global, una identidad planetaria. Algo que es extremadamente importante si nos ponemos a pensar que las corporaciones transnacionales no ven esas fronteras. Es verdad, tienen que responder a distintas reglas tributarias de país en país, totalmente cierto. Pero a la hora de idear todo el proceso, la línea de producción y comercialización de un producto, esas fronteras entre país y país dejaron de existir. Las corporaciones transnacionales se han deshecho de la idea de fronteras. Si necesitan un recurso de África para hacer un producto en Asia que se va a vender no solamente en América, sino en todo el mundo, simplemente se hace. Las fronteras imaginarias geopolíticas dejaron de existir en un mundo globalizado. El único lugar donde aún existen, y que es interesante, es en la población. Además, es interesante de que precisamente mientras que las corporaciones transnacionales han entendido que estas fronteras que ha creado el ser humano, totalmente imaginarias entre país y país, territorio y territorio, comunidad y comunidad, no solamente son inexistentes, sino que además de eso no les facilita su proceso de producción, no les facilita sus procesos de generar ganancias, etcétera. Al mismo tiempo se esté incentivando, estén apareciendo personajes que elevan los sentimientos de nacionalismo y los sentimientos de división, donde esos muros imaginarios fronterizos, esos muros imaginarios entre comunidades se refuerzan en vez de derrumbarse. Y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué? Y voy aquí a citar a Eli Pariser, que es un autor, un activista, un entrepreneur. Él se ha especializado en productos digitales, multimillonario, que dice, para ser un buen ciudadano es importante poder ponerse en el lugar de los demás y ver el panorama general. Si todo lo que ves tiene sus raíces en tu propia identidad, eso se vuelve difícil o imposible. Y supongo que precisamente son esas raíces en las cuales vemos nuestra identidad como diferente, como separada a la del otro, lo que nos ayuda o lo que ayuda a aquellos interesados en mantener esas barreras, esos muros de división vivos. Porque la idea es cómo podemos lograr más bien una identidad colectiva, especialmente ante poderes socioeconómicos que nos tratan a todos como si fuésemos un grupo. Por supuesto, un grupo de los cuales hay más consumidores por un lado, más productores por el otro, etcétera. Pero no se hace división. O sea, si uno le pregunta a una transnacional dónde quiere vender sus productos, en realidad lo único que quiere es vender sus productos y no le importa ni el país, ni el lugar, ni mucho menos, no hace diferencia entre mercados. Y sin embargo, nosotros todavía lo hacemos. Entonces, ¿cómo logramos una identidad colectiva, si quieren incluso a nivel nacional aún, donde se reconozcan nuestras diferencias y a la vez que podamos encontrar un compromiso común hacia el futuro, incluso hacia nuestro presente? ¿Qué puede ayudarnos a unirnos como colectividad? Porque la pregunta es, ¿cómo nos impactan estos muros que creamos entre nosotros? ¿Qué implicancias tienen estas identidades regionales, locales, nacionales a la hora de construir una visión conjunta en futuro? Nosotros estamos viendo que en este momento tenemos una crisis planetaria
a nivel de clima, a nivel de recursos, y recursos como el agua, a nivel de sostenibilidad de especies. Justamente estaba leyendo esta semana una noticia de que de unos científicos marítimos que de alguna manera estaban en duelo por ver todas las especies que se extinguían una tras otra a diario. Entonces, y aquí, de alguna manera, hay una cita que encontré y que me pareció interesante, y es la de Elvis Costello. Elvis Costello, gran músico británico, espero que los conozcan, si no lo conocen, se los recomiendo. Y él es británico, pero él decía, nunca me he sentido británico, siempre, simplemente no estoy interesado en la identidad nacional, dice, no sé por qué. Y ese es un sentimiento que, como les he contado en otros videos, comparto. Me siento ciudadana del mundo. Elvis Costello se siente ciudadano del mundo. Y creo que esa es nuevamente, solamente una percepción. ¿Quién sabe si eventualmente, si llegamos a pasar por esta etapa, si llegamos a sobrevivir nuestra adolescencia tecnológica y llegamos a las estrellas y a otros planetas, de repente estemos hablando más bien ya no de una identidad planetaria, sino de una identidad universal? Pero en todo caso, hoy por hoy, cuando hablamos de identidad y hablamos de percepción y de cómo nos percibimos unos a otros, supongo que vale recordar que la percepción puede ser moldeada, la percepción puede ser cambiada, y el primer paso es estar consciente de lo que percibimos, de cómo nos vemos unos a otros, cómo hacemos que unos sean visibles y nos preguntemos por qué otros se mantienen invisibles. Y que a la hora de conscientemente crear una identidad inclusiva, una identidad que verdaderamente genere un espacio para todos, cada uno con sus diferencias, nos demos cuenta que la única manera de construirla es precisamente, primero, tomando conciencia, haciéndonos preguntas a veces difíciles, tomando responsabilidad de nuestras propias actitudes hacia ciertos grupos y hacia nosotros mismos, cuestionando qué es exactamente lo que nos dicen que somos, hasta qué punto nos sirve lo que nos dicen que somos y qué es lo que más nos conviene ser o cómo deberíamos percibirnos precisamente para nuestro beneficio. Y aquí les cierro de alguna manera este espacio con una cita del director de cine estadounidense y guionista Adam Rudolph. Y él nos dice, la identidad humana es lo más frágil que tenemos y a menudo solo se encuentra en los momentos de la verdad. Sí y no. Yo diría que la identidad humana, la identidad personal sobre todo, puede surgir también de la confusión, del miedo, de la reacción e incluso puede surgir de la mentira, porque nos pueden hacer creer que somos algo que quizás no somos, nos pueden hacer creer que la identidad del otro forma nuestra identidad en contraposición. Ahora, si vamos a las palabras de Rudolf y entendemos que para encontrar una verdadera, una auténtica identidad, tenemos que recurrir a esos momentos de verdad, ahí sí estoy de acuerdo con él. Creo que efectivamente si vamos a encontrar una identidad, si necesitamos una identidad colectiva nacional como primer paso, bienvenida sea. Si entendemos que más allá de una identidad nacional tenemos que derribar muros y encontrar una identidad colectiva humana, mejor aún. Pero la raíz de eso es precisamente la verdad.
porque después de tomar conciencia de nuestras percepciones y de hacernos preguntas difíciles, lo único que puede quedar son las respuestas que resuenen con nuestro corazón, que se sientan verdaderas y que finalmente nos ayuden a todos a elevarnos hacia una manera más empática, solidaria y de vernos, de entendernos, de apreciarnos, lo cual a su vez debería llevarnos a una realidad donde esos muros que nos separan a unos de otros, poco a poco comienzan a venirse abajo. Y bueno, esa es nuestra exploración de hoy. La próxima semana vamos a estar explorando ya la identidad individual, más allá de lo colectivo. Los invito para que se unan a esta exploración semanal. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Si les ha gustado, les gusta este tipo de temas, por favor denme un like. Compartan el tema y más, compartan el tema, no solamente compartan mis videos, hablen de esto con otras personas y exploren este tema con otras personas. Y si tienen algunos temas que quieren que exploremos en este espacio, por favor, sugiéranos esos temas en los comentarios, pueden mandarme un mensaje. Por supuesto que estamos abiertos a expandir nuestras exploraciones juntos. Muchísimas gracias nuevamente, tengan un lindo fin de semana y nosotros nos vemos el próximo jueves.